Hola, ¿cómo están? El propósito de este video es hacer una presentación de este tema que figura acá abajo, que es, bueno, uno de los temas fundantes de la historia musical latinoamericana y que para nosotros lo que adquiere como mucho valor y mucha potencia dentro de ese proceso histórico, que no va a ser otro que el de la conquista y colonización de América a partir del siglo XVI, luego de que en 1492 llega Colón con las carabelas y todo eso que sabemos, y por eso está esta cruz acá que se parece un poco a la que tenía en sus velas, ¿no? Pero el proceso que para nosotros va a ser el más significativo que se va a dar en los siglos siguientes y que hoy todavía es parte de la discusión acerca de la identidad musical latinoamericana, es este concepto de mestizaje junto con otros como el de transculturación que vamos a tratar de repasar ahora rápidamente. ¿Sí? Este es un video introductorio como para tomar contacto y conocimiento de estos términos y estos conceptos, tratar de situarlos y contextualizarlos un poquito, muy brevemente, y después, la idea es que ustedes puedan completar esto no solo con las lecturas, sino con las clases, ¿sí? Van a tener unas cuantas clases, sobre todo para ver los repertorios musicales que en esa temporalidad que vemos acá en el zócalo abajo, entre los siglos XVI y XVII, se sucedieron en diferentes espacios sociales de producción musical dentro de la Latinoamérica colonizada o colonial, como querramos llamarla. Un primer asunto es tratar de despejar el equívoco que suele haber, un equívoco absolutamente colonial, sobre la música más que nada de este periodo que figura aquí abajo, que es la que la denomina con el término que vemos allá en la burbujita de arriba a la derecha, ese término de barroco americano. A ver, rápidamente, ¿qué quisiera significar esto? ¿No? Y los invito a buscar un texto muy interesante de Leonardo Weissman, que es un autor argentino, un musicólogo argentino muy importante y que ha producido una gran cantidad de textos de los más interesantes y que por suerte en esta materia vamos a leer varios, pero que él habla justamente, ¿no? de cómo es eso de la americanidad del barroco americano. Él trata de hacer como un juego de palabras en ese texto, pero que es algo, una deconstrucción muy interesante, ¿no? de esa frase y que trata de desnudar incluso cuáles son los intereses que hay por ahí atrás. Pero baste decir ahora que el término es supercolonial. ¿Por qué? Porque asume que en realidad lo que ocurre en América durante los siglos XVI, XVII, incluso XVIII, es simplemente una réplica, un eco, si ustedes quieren, ¿sí? Una suerte de copia, no muy fiel, no muy buena, si se quiere, de lo que pasaba en Europa. Y como asumimos desde la historia afirmativa, ¿no? Como hemos estudiado, que lo que pasaba musicalmente en Europa, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, es el barroco, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay en América? Sí, América es como una especie de sucursal de Europa, barroco americano. Bueno, ese, insisto, es un gran equívoco que además lo que hace es impedirnos poder estudiar con justicia, pero también con profundidad y con sutileza, cuáles son las cosas que efectivamente pasan a nivel musical en América Latina, en los virreinatos, si ustedes quieren, y en los sectores no dominados del todo por la corona española o portuguesa entre los siglos XVI al XVIII. ¿Sí? Entonces, nosotros no nos vamos a referir así, porque, insistimos, ¿sí? Sería casi casi hacer desaparecer la problematización sobre la música latinoamericana de estos siglos, utilizar la etiqueta de barroco americano. De hecho, si ustedes quieren buscarlo en los libros de texto más convencionales, más tradicionales, van a ver que América Latina aparece en los libros del barroco como un último párrafo en el capítulo de España, que ya es uno de los menos extensos, ¿no? Los menos importantes, los más periféricos dentro de los índices. En general los libros de barroco hablan mucho de Italia, de Alemania, de Francia. Dedican algún capitulito a España y los últimos párrafos hablan un poquito de México, como si fueran España, porque era todo más o menos una misma cosa, ¿no? Bueno, no, en realidad no. Y de eso se trata un poco este video. Y justamente el concepto de mestizaje que vamos a introducir ahora es un poco la idea que desnuda, ¿no? Que pasan muchas otras cosas en el continente americano y una de las cosas que pasan es que justamente este mestizaje es producto de un litigio
permanente, de un litigio que no cesa, que no se integra, que no se sintetiza, ¿sí? Entre lo que va a ser la fuerza colonial o conquistadora de ciertos sectores de la Europa moderna, con vertientes culturales, y así le vamos a llamar, y acá los términos son importantes, porque estas no son culturas las que están acá abajo mío, sino que son grandes vertientes, podríamos decir, o grandes áreas, si se quiere, culturales, donde hay un montón de culturas ahí adentro y de subculturas y de variantes históricas, ¿sí? Por ejemplo, las culturas matriciales, las culturas indígenas, podríamos decir, que tienen una historia muy larga y muy rica y muy compleja y muy diversa en América, que no era para nada una sola cosa. De hecho, antes de la conquista no se hablaba de lo indígena, no había una conciencia de lo indígena. Los pueblos matriciales no tenían una idea de unidad o de semejanza o de familiaridad entre sus manifestaciones. Muchos de ellos estaban en conflicto y en guerra. Recién cuando son sometidos todos ellos juntos, ¿sí? Por la corona española o la corona portuguesa, ahí van a adquirir una conciencia de comunidad y va a surgir la idea de lo indígena como una cultura o como una forma cultural, ¿sí? Pero entonces pensemos que es una gran vertiente, ¿no? Un gran mosaico que tiene un montón de cosas ahí adentro. Bueno, lo mismo pasaba con los africanos que son traídos de ciertas regiones de África, no de todo África, sobre todo de la zona del África occidental y de alguna parte costera de la zona del África central, como Congo, Angola, esos lugares, ¿sí? Entonces, de esas partes que también había un montón de pueblos, miren, había pueblos cristianos, musulmanes, animistas, que hablaban distintos lenguajes. El área esa que los lingüistas y antropólogos llaman el área Níger-Congo, que va más o menos desde lo que hoy es Burkina Faso, Costa de Marfil, hasta Angola, es el área de diversidad lingüística y cultural más compleja del mundo al día de hoy. Es donde más idiomas y más manifestaciones culturales diversas hay en el mundo. Así que, ¿cómo vamos a decir que es la cultura africana? No, no existe la cultura africana, ¿sí? Es una enorme vertiente de una parte del continente africano y que contenía una diversidad enorme de manifestaciones culturales y de formas del habla, de costumbres, de comidas, de danzas y por supuesto de músicas, instrumentos, formas de hacer sonar, etc. Y lo mismo pasaba con Europa, porque Europa, y sobre todo España o la península ibérica, España y Portugal, recientemente habían sido reconquistados, como dicen los españoles, de las manos de los musulmanes, por ejemplo, que habían estado ahí, pero también habían estado los bereberes del norte de África y habían traído también pueblos subsaharianos como esclavos a ese lugar y tenía una gran conexión con, por ejemplo, toda la zona de Medio Oriente, de Bagdad y de lo que había sido Persia y de ahí a lo que era el Oriente Lejano, como China, como Mongolia, etc. Con lo cual, lo que había sido el califato de Córdoba primero y luego de Sevilla, lo que era, digamos, la España musulmana, era enormemente diversa. Y ahí había judíos sefardíes, había gitanos o egiptanos, como se llamaban, había, por supuesto, moros, musulmanes, de diversos, además, orígenes, y cristianos, cristianos que habían vivido bajo el orden musulmán antes de que llegaran, ¿no?, los que después se van a constituir como reyes católicos. Así que era también un área muy diversa y que sintetizaba tradiciones muy diferentes a las de la Europa occidental cristiana del canto gregoriano, del Renacimiento, de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es el mestizaje? Bueno, como dice Adolfo Colombres, es el resultado de un proceso de violencia cultural, ¿no? El aspecto de la violencia es acá fundamental, ¿sí? Tenerlo presente, porque esto no es un acuerdo, no es una síntesis, ojo con las palabras acá, no hay una fusión, no hay un intercambio, no es que nos sentamos y decimos, bueno, yo tengo esto y vos tenés aquello y te lo paso, no, acá hay una violencia estructural, colonial, opresora desde el primer minuto hasta el último. Y en ese proceso de ejercicio de esa violencia dominante y de resistencia también violenta a esa potencia colonial, es que se constituye este mestizaje. Es que
los cruces, los ensamblajes, ¿no? Los misteriosos de alguna manera, o las misteriosas combinatorias que se van dando entre estas vertientes culturales aparecen. En algunos casos, bueno, por formas bastante conflictivas de asociación, donde vamos a encontrar elementos que provienen de una cultura que se meten como a la fuerza dentro de otra. Por ejemplo, adentro de una misa vamos a encontrar tambores o formas rítmicas que nos remiten mucho a lo que hace a las músicas de la costa africana. Eso es como el ejercicio del litigio así, a cielo abierto. Ahora, va a haber otras formas que se van a dar por la solidaridad. ¿La solidaridad de quiénes? De los oprimidos. ¿Sí? Africanos que hablan idiomas diferentes a otros africanos, pero que se tienen que asociar porque tienen que sobrevivir en este mundo tan injusto. O africanos que tienen que asociarse con algunos pueblos matriciales por las mismas razones. O con algunos criollos desposeídos. O con algunos otros pobres europeos o judíos sefardíes o moros que se vienen a América escapando. Y son todas parte de esa opresión. Y entonces, bueno, para asociarse, para sobrevivir, para encontrar pautas en común, empiezan a compartir algunas pautas musicales para generar algún tipo de idioma que les permita generar la plataforma de esa solidaridad. Entonces, eso también es resultado de este proceso violento de conquista, aunque sean lazos solidarios en ese caso, o de hermandad. ¿Bien? Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta acá es esto, es este factor violento y de no acuerdo, ¿sí? Entonces, el mestizaje se va a dar, miren, en formas que son estas, ¿no? Las de lo ambiguo, lo transicional, lo heterogéneo, heteróclito, lo nómada, lo que no se sabe muy bien de dónde viene. El mestizaje o la cultura mestiza va a ser una cultura que va un poco a renegar del origen, porque si yo sé de dónde son, y esas personas que son de lugares que están siendo oprimidos, entonces es más fácil someterlos. En cambio, si se camuflan, si se esconden, si aparentan ser una cosa que no son, bueno, tal vez no sea tan fácil, ¿sí? Entonces, la ambigüedad, lo informal, lo que aparenta estar siempre como en una construcción permanente y nunca acabado, lo que es un poco como un pasticho, como una mezcla, como que no se termina de entender de dónde vienen sus elementos, esos van a ser elementos fundamentales del mestizaje y que van de alguna manera a ser la resultante de ese ejercicio de violencia por la imposición de una cultura y de una religión como es el cristianismo, y por la resistencia de las otras culturas que no quieren tener esa imposición y ese cambio, ¿sí? Entonces es fundamental entender esto como parte de esa conquista. Algo a tener en cuenta acá con los pueblos matriciales, ¿no? Va a haber una lógica de la conquista que va a ser mucho más determinante con algunos pueblos matriciales, sobre todo los más desarrollados en términos de culturas estratificadas a los ojos de los europeos, y otros pueblos que van a ser como dejados más a su libre albedrío en un primer momento al menos, ¿sí? Entonces acá también se va a dar una diversidad por cómo es ese proceso incluso de conquista, ¿sí? Ya ustedes lo van a detectar cuando vean las formas diferenciales, ¿no? de los resultados de las músicas mestizas a lo largo y ancho del continente. Recuerden esto, el colectivo tan complejo de lo que proviene de Europa. Miren todas las cosas que podemos nombrar y muchas más cabrían nombrar como parte de ese aporte europeo. Ninguna de estas son la cultura oficial de Europa, se darán cuenta, ¿no? O lo que tenemos en cuenta cuando decimos, bueno, de Europa nos vino la armonía, la forma, la teoría musical, nada de eso está acá. Y sin embargo, todos estos fueron aportes y muy importantes dentro de la música americana. Y finalmente de África, bueno, habría que hablar, ¿no? Podríamos estar, acá miren, tenemos unos mapas para ver esto de dónde provenían esos esclavos, que no era solamente de todo el continente, sino de algunos lugares. Y acá tienen otro con diferentes culturas e imperios que había históricos, ¿sí? El imperio de Ghana, por ejemplo, o el de Malí todavía más importante, donde había existido incluso un emperador, Mansa Musa, que es uno de los hombres más ricos de la historia del mundo, ¿no? Y donde estuvo la primera universidad en Tombuctú, la primera universidad del mundo estuvo en Tombuctú, ahí en el imperio de Malí, ¿sí? Entonces, también, bueno, repensar esto, ¿no? ¿Qué es África? África, bueno, no solo su diversidad, sino que hay muchas cuestiones de la música, vamos a estudiar, que desafían a nuestros estereotipos. ¿Bien? Entonces, bueno, eso como primera cuestión, ¿no? Del mestizaje, lo violento, lo heteróclito, lo heterogéneo
y el litigio que no cesa nunca. Entonces, nunca una fusión, una integración, una combinatoria, así como un intercambio, como una mezcla. Esas no son palabras que podamos asociar con la idea de mestizaje, ¿sí? Sino lo ensamblado, lo conflictivo, lo tenso, lo que no termina nunca de integrarse. Bueno, esas sí son cuestiones que podremos asociar con este tipo de manifestaciones. Hay algunos términos acá que me parece interesante tener en cuenta, ¿sí? Una es la resistencia, les decía hace un rato. Bueno, tener presente, ¿sí? Que no es solamente lo que pasa a nivel musical en América Latina, que eso sería la idea del barroco americano, lo que Europa y la cultura oficial de Europa traen. Tanto en la propia cultura europea como entre esa heterogeneidad europea frente a lo indígena y lo africano trasplantado a América, se van a dar procesos de agencia y de resistencia ante esa cultura oficial, ¿sí? Permanentes, absolutos, ¿sí? Permanentes y potentes además, ¿no? Explícitos, manifiestos. Entonces, el concepto de resistencia acá es fundamental, porque si no, las enormes variantes que hay en la música latinoamericana y la enorme riqueza de elementos que va a empezar a demostrar, sería inconcebible, no la podríamos explicar. ¿De dónde sale todo eso tan raro y tan diverso y tan complejo también que tiene la música latinoamericana a partir del siglo XVI? Bueno, de que hay procesos de resistencia muy importantes y bueno, con mucho protagonismo en nuestra historia, ¿sí? Eso da lugar a otro concepto que tenemos ya al lado, que es el de transculturación. La transculturación, un concepto de un autor cubano, Ortiz, que él decía, en realidad se da un proceso donde, está bien, hay un grupo dominante que conquista y que lo que trata es de aculturar al grupo dominado, que se olviden de su cultura. Hay partes de esa cultura original que se olvidan. Es cierto, sí, pasa eso, pasó con las culturas indígenas, con las culturas africanas. Pero hay apropiaciones también que hace esa cultura dominada, tanto de su propia memoria y su cultura histórica, como de las del dominador, del conquistador, como la de otros grupos dominados que comparten su situación. Y eso da lugar a un proceso dialéctico, podríamos decir, donde emerge, va a decir Ortiz, un nuevo proceso de civilización. Es como que emerge una nueva cultura. Y esa nueva cultura va a ser esa transculturación. Que es una cultura, insisto, que no se explica con el préstamo, el intercambio o la fusión de algunos elementos. ¿Sí? Bueno, a la misa europea le pongo un bombo y entonces me queda música latinoamericana. No, es muchísimo más intrincado y más complejo el término de esos elementos, ¿no? Y la transculturación es ese proceso de toma y daca, bueno, borrar algunas cosas de nuestra propia historia, porque bueno, nos están tirando encima el edificio de una cultura oficial conquistadora, pero también la de poder apropiarnos y resignificar elementos de esa cultura de la conquista y de las culturas que andan dando vuelta en nuestro territorio y poder generar una nueva realidad de civilización, como decía Ortiz. Y de ahí me voy al último de estos, que es el de la cuotificación del mestizaje. Esto es un término que acuñaba Corión Aronian en su texto sobre este tema, y miren lo que decía. Decía, ¿no? El mestizaje resulta variadísimo por la azarosa confluencia de tal o cual etnia indígena con un grupo de europeos provenientes de tal o cual región, en tal o cual periodo histórico, y la de una y u otros con un contingente africano de tal o cual conformación trasladado a través del océano en tal o cual momento. A pesar de lo cual, y esto es fundamental, grandes corrientes culturales subterráneas determinan misteriosos y poderosos factores de unidad, algo que podemos llamar cultura latinoamericana. Pero, ¿sí? Que más allá de que tenga determinadas costumbres, alimentos, estética arquitectónica y música, que son como un ejercicio de lo común, tiene también, ¿no?, sus diversidades irreductibles, donde no podemos decir que bueno, todo suena igual, no, para nada, la música en México suena distinto a en Argentina o en Perú o en Colombia o en Venezuela. Ahora hay algo subterráneo, como dice Aronian,
que está generando también un factor de hermandad nuestro americano, ¿sí? Latinoamericano, que nos hace ser partes de una misma historia y de una misma historia sonora. Entonces, en ese ida y vuelta entre lo diverso, lo muy diverso, pero también lo común, donde tal vez la enorme diversidad es el mayor factor de comunión, ¿no? De identificación común. Bueno, ahí está esta idea también del mestizaje que nos genera esa identidad tan particular. Bueno, y finalmente, como un ejercicio para entender estas ideas de las resistencias, de las solidaridades, de las cuestiones en común frente al ejercicio de lo distinto que se da por la imposición de una cultura que viene a la fuerza, a imponerse y a transformarse en la dominante, es muy importante tener en cuenta estos conceptos de este autor Ramón Grossfogel sobre los 4 genocidios epistemicidios. ¿Qué es esto? Bueno, no es solamente que Europa tiene ciertos factores, algunos más casuales, otros más deliberados, que la hacen sobresalir frente a otras culturas y otras sociedades en el siglo XVI y generan ese puntapié inicial como para salir a dominar el mundo o a intentar, ¿no?, incidir en esa dominación a partir de la conquista de las rutas comerciales, ¿no?, y el dominio de los mares, etc. Sino que también hay un proceso deliberado, concreto, a propósito y muy, muy, muy intenso de producción de ausencias en el resto de las culturas. ¿Qué quiere decir esto de la producción de ausencias? Lo que decía Boaventura de Sousa Santos. Bueno, generar la destrucción de las tradiciones culturales diferentes que compiten con la cultura europea. Y Grossfogel menciona 4, que son las que están acá abajo, ¿no? La cultura andalusí de los musulmanes en España, las culturas, como decíamos, la vertiente cultural de los pueblos matriciales en América, lo mismo con esa vertiente cultural de tal riqueza y diversidad en el África Occidental, y finalmente el saber asociado con las mujeres, los saberes femeninos y sobre todo musicales, que los había muchos en la producción de una música doméstica sobre todo, y una música muy tradicional y muy popular que se iba pasando de boca en boca. Bueno, la producción de todas esas colectividades como inferiores, como incivilizadas, como primitivas, ¿no?, como salvajes, miren, todos términos que se van a decir, ¿no? Primitivo, enseguida pensamos en los africanos. Salvajes, pensamos enseguida en los indígenas. Si digo bárbaros o digo así sanguinarios, bestiales, ¿no?, pensamos en los musulmanes. Y ni hablar cuando pensamos en esos atributos que la sociedad patriarcal asociaba con las mujeres, y todavía asocia, en términos de, bueno, si son histéricas, si son pura emoción y nada de razón, si son más sensibles, entonces están todo el día como sintiendo y por eso no pueden hacer nada importante. Bueno, son todos factores, ¿no?, de esa interconexión o articulación entre la raza, la clase y el género a la hora de poder generar esta opresión y como dice Grossfogel, estos epistemicidios, ¿no?, que es el asesinato de los saberes de estos colectivos, ¿no? Entonces es muy importante entender que la supremacía de Occidente, la universalización de Occidente, la cultura oficial occidental, que se va a exportar a todo el mundo, se da también en la medida en la que yo pulverizo todas estas otras culturas, ¿sí? Entonces, también acá va a haber resistencias, y esas resistencias en el mestizaje que hablábamos hace unos minutos se dan por la solidaridad también que se dan entre todos estos sectores, ¿sí? La solidaridad de la interseccionalidad entre raza, clase y género. Porque en la medida en la que entendemos que todos los que somos parte de ese tipo de ese triángulo de la opresión formamos parte de un sector común, bueno, podemos empezar a buscar canales de comunicación que, entre otras cosas, dieron lugar a esa impronta sonora y musical que es la cultura histórica de Latinoamérica. Bueno, insisto, sobre estos temas después ustedes van a ver cómo en los siglos XVI y XVII se desarrollan en distintas áreas muy específicas de nuestro continente algunas manifestaciones musicales muy puntuales y muy particulares. Pero esto siempre ténganlo como el marco a partir del cual entender, bueno, desde dónde están apareciendo
o cuáles son los procesos históricos y las fuerzas históricas que están dando sentido a la aparición de esos repertorios. Bueno, la siguen con las colegas. Nos estamos viendo.